En la actualidad, la mayoría de los varones ya no tienen machismos puros y duros, ni siquiera son dominantes ya con las mujeres, o al menos en este mundo llamado desarrollado. Si imagináramos una línea continua en la cual ubicamos a los varones que tienen comportamientos violentos, dominantes y desigualitarios, y en el otro aquellos que se caracterizan por sus comportamientos pacíficos, respetuosos e igualitarios, ubicaríamos a la mayoría de los hombres alejados del primer extremo. Sin embargo, aunque la mayoría se ubican en el extremo ideal, algunos se ubican aún en el primer extremo, que es el que no se considera lo ideal. Teniendo en cuenta estas actitudes, vamos a definir qué son los micromachismos. Estos mismos son actitudes que se consideran de una dominación suave o de una bajísima intensidad. Son formas y modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Eh, Específicamente son hábiles artes de dominio, comportamientos útiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente, mayormente en las mujeres. Pero hay algo que no cuadra, y entonces es que al nombrar a los micromachismos como pequeños, suaves o de bajísima intensidad, esto alude por contraste, es decir, que estos abusos van a pasar de ser micro a ser macromachistas, grandes, duros o de alta intensidad. Como primer lugar tenemos a los micromachismos utilitarios. Estos se caracterizan por esto mismo, por su índole utilitaria. Algunos de estos son la no responsabilización sobre lo doméstico. También tenemos al aprovechamiento y el abuso de las capacidades femeninas de servicio, además como el aprovechamiento del rol de cuidadora o la delegación del trabajo del cuidado de vínculos y personas. Los requerimientos abusivos solapados o la negación de la reciprocidad. En segundo lugar, se encuentran los micromachismos encubiertos. Estos se caracterizan por su índole insidiosa, encubierta y sutil. Estos micromachismos son los más manipulativos y como ejemplos tenemos a cuando el varón intenta controlar las reglas del juego mediante el silencio, el aislamiento y el mal humor manipulativo. También tenemos engaños, mentiras, el paternalismo y también algunas disfunciones y desigualdades en lo cotidiano. En tercer lugar tenemos a los micromachismos de crisis. Estos los utiliza el hombre eh, cuando en las relaciones de pareja entra en crisis y se desequilibra en dirección a una mayor igualdad. Como ejemplos tenemos el hipercontrol, el pseudo apoyo, la resistencia pasiva, el refugio en la crítica al estilo femenino de reclamo, el prometer y hacer méritos, el victimizarse, el dar pretextos o darse tiempo para el cambio. En último lugar, tenemos los micromachismos coercitivos. Su característica particular es que en ellos el varón usa la fuerza de un modo directo para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad, expoliar su pensamiento, su tiempo o su espacio y restringir su capacidad de decisión. Algunos ejemplos de esta categoría son el uso expansivo, abusivo del espacio y del tiempo para sí, la insistencia abusiva para lograr fines y la apelación a la superioridad de la lógica masculina. Los que más destacan son sobreesfuerzo psicofísico, inhibición de la lucidez mental, deterioro variable de la autoestima y de la autocredibilidad, malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo sin motivo de la relación, una perpetuación de los desbalances en el ejercicio de poderes, favoreciendo una relación asimétrica,
no igualitaria, un encarrilamiento paulatino de la relación en dirección a los intereses del varón, el etiquetamiento de la mujer como la culpable de la crisis y o deterioro del vínculo, y una convivencia no dialogante ni colaborativa. Los micromachismos atentan como otras formas de dominio sobre las mujeres contra su libertad, su autonomía y su capacidad de elegir, y esto hoy en día ya no puede tolerarse. Por ello, los varones deberíamos esforzarnos por reconocer y modificar estos comportamientos y las mujeres conocerlos y conocer sus efectos para resistirse a ellos y desenmascarar a quienes los ejercen. Es también necesario que los y las profesionales de la educación y la salud sepan que estos comportamientos masculinos existen, los detecten, conozcan sus efectos y los jerarquicen como factores a incluir para combatirlos en sus estrategias de apoyo al bienestar y crecimiento de las personas. Las sociedades dominadas por hombres no se basan solamente en una jerarquía de hombres sobre las mujeres, sino de algunos hombres sobre otros hombres. La violencia o la amenaza de violencia entre hombres es un mecanismo utilizado desde la niñez para establecer ese orden jerárquico. Un resultado de ello es que los hombres interiorizan la violencia, o quizás sea que las demandas de la sociedad patriarcal estimulan instintos biológicos que, de lo contrario, permanecerían relativamente dormidos o serían benignos. Esta P nos habla de que existe ese poder o ese mando que se le asigna mayormente a los hombres con el paso del tiempo desde la sociedad. La experiencia individual de un hombre que ejerce violencia puede no girar en torno a su deseo de mantener el poder. Por ejemplo, si un hombre golpea a su esposa porque ella no tuvo la cena a tiempo sobre la mesa, no lo hace solo para asegurar que no vuelva a ocurrir. Es también una indicación de que percibe tener el derecho a que alguien le sirva. En otras palabras, tal como muchas mujeres han señalado, no son solo las desigualdades de poder que conducen a la violencia, sino una percepción consciente o a menudo inconsciente del derecho a los privilegios. Los actos de violencia de los hombres o la agresión violenta son celebrados en los deportes y el cine, en la literatura y la guerra. La violencia no solo es permitida, también se glamoriza y se recompensa. La raíz histórica misma de las sociedades patriarcales es el uso de la violencia como un medio clave para resolver disputas y diferencias, ya sea entre individuos, grupos de hombres o más tarde naciones. Las inseguridades personales conferidas por la incapacidad de pasar la prueba de la hombría o simplemente la amenaza del fracaso son suficientes para llevar a muchos hombres, en particular cuando son jóvenes, a un abismo de temor, aislamiento, ira, autocastigo, autorrepudio y agresión. La violencia de los hombres es también el resultado de una estructura de carácter típicamente basada en la distancia emocional respecto de otros. Tal como muchas personas han sugerido, las estructuras psíquicas de la masculinidad son creadas en tempranas pautas de crianza que a menudo son tipificadas por la ausencia del padre y de hombres adultos, o al menos por la distancia emocional de los hombres. En este caso, la masculinidad es codificada por la ausencia y construida al nivel de la fantasía. En esta P vamos a hablar de que muchas de nuestras formas dominantes de masculinidad dependen de la interiorización de una gama de emociones y su transformación en ira. No se trata solo de que el lenguaje de las emociones de los hombres sea frecuentemente mudo o que nuestras antenas emocionales y nuestra capacidad para la empatía estén un tanto
truncadas. Para algunos hombres, todo esto se combina con experiencias más flagrantes. Demasiados hombres en el mundo crecieron en hogares donde la madre era golpeada por el padre. Crecieron presenciando conductas violentas hacia las mujeres como la norma, como la manera de vivir la vida. Para algunos, esto tiene como consecuencia una repulsión hacia la violencia, mientras en otros produce una respuesta aprendida. Para poner fin a la violencia es necesario hacer una serie de actividades tales como desafiar y desmantelar las estructuras de poder y privilegios de los hombres y poner fin al permiso cultural y social hacia los actos de violencia, redefinir la masculinidad o más bien desmantelar las estructuras psíquicas y sociales de género que traen consigo tal peligro, además de organizar e involucrar a los hombres para que trabajen en cooperación con las mujeres a fin de dar una nueva forma a la organización de género de la sociedad, en particular nuestras instituciones y las relaciones a través de las cuales criamos niños y niñas, así como también trabajar con hombres que ejercen violencia de una forma que simultáneamente cuestione sus percepciones y privilegios patriarcales y llegue a ellos con respeto y compasión.